con Ana Simó. Buenos días, amigos de Consultando con Ana Simó. Qué bueno que están en sintonía con nosotros el día de hoy a través de la radio 92.5 FM, 89.7 FM. Qué bueno, qué placer de verdad que cada día nos levantemos, vengamos a nuestro trabajo y ustedes estén en sintonía a través de la televisión por CDN Canal 37, por la radio o por todos los medios digitales. Recuerden que pueden vernos, aunque usted ya se tenga que mover de la televisión, puede vernos a través del Facebook, del Twitter, del Instagram y del YouTube. Solamente busquen el fanpage Ana Simó y también el fanpage de CDN Canal 37. En el día de hoy recibimos en cabina a Sara Iglesias. Ella es psicóloga y vamos a hablar sobre la importancia de la educación sexual en las escuelas. Este tema va a dar mucho de qué hablar el día de hoy. Sara, bienvenida al programa. Bienvenido, buenos días, Rocío. Hoy me tocó de manera televisiva. Wow, terrible. Ahí te están viendo y escuchando nuestros oyentes. Sara es parte del equipo de los psicólogos del Centro Vida y Familia y precisamente ella, las veces que ha venido a hablar al programa, ha hablado de acoso, de abuso, ha hablado de sexualidad y tienes experiencia, estás certificada para hablar de educación sexual, porque te has preparado para eso. Claro que sí, nosotros contamos en la UAS, con el Instituto de Sexualidad Humana, un espacio maravilloso de crecimiento en todo lo que respecta a la sexualidad humana. Ok. Sara, este tema de la educación sexual en las escuelas siempre está en la palestra, aunque de repente no se hable, sí, pero siempre está el tema, hay muchos tabúes, hay muchos mitos, muchas creencias erróneas. ¿Cuál es la importancia de educar en sexualidad desde las escuelas? Porque tú lo haces desde la casa. Sí, es importante desde las casas, pero desde las escuelas tiene una connotación más proyectiva, porque hay un esquema de obligatoriedad de los padres para los hijos en las escuelas, hay un compromiso mayoritario de los padres con todo lo que respecta a sus compromisos con la escuela. Entonces, este es el mejor espacio para poder difundir la educación sexual. Sara, me gustaría preguntarte, porque mucha gente dice que en la escuela no es donde se enseñan los valores y los principios, es en la casa. Es decir, los profesores no tienen que ver nada con la crianza de los muchachos, aunque se pasan la mitad de la edad escolar viendo a los niños. Más tiempo se pasan los niños en las escuelas con los padres en la casa. Es una modalidad que se ha ido diseñando ahora, pero déjame decirte, Rocío, esto es un trabajo en equipo. Esto es un trabajo en donde los docentes, los directivos, el que limpia en las escuelas, todos y todas debemos de estar involucrados en el tema de educación con el alumnado de las escuelas. Entonces sí hay un compromiso desde las escuelas para fomentar los valores, para fomentar la educación en familia, incluso la educación en familia con esos estudiantes. Cuando hablamos de educación sexual, no estamos hablando de que yo recuerdo que en mi colegio, cuando estaba, ¿verdad?, mucho más joven, una de las clases de educación sexual era poner un preservativo, aprender a poner preservativo en un guineo. Era la primera vez, Sara, que yo me iba y fue a mí que me eligieron de todo el curso. Ay, yo no te puedo explicar lo que a mí me pasó. Entonces, lo que yo quiero que tú me hables, cuando se habla de educación sexual en las escuelas, ¿a qué se refieren exactamente? ¿Solamente es el tema del preservativo con el banano o conocer las enfermedades? Las infecciones de transmisión sexual, no. ¿De qué se trata la educación sexual? Eso es lo rico de la educación sexual y ya me inspiraste. ¿Por qué amo en mi carrera? ¿Por qué amo esta parte, esta especialidad? Resulta que la educación sexual no se limita a los genitales, no se limita a esa parte de prevención de infecciones de transmisión sexual, es un espectro más amplio. Cuando hablamos de educación sexual, hablamos de todo lo que es también lo afectivo. Existe lo que se llama la dimensionalidad de la sexualidad. La dimensionalidad de la sexualidad abarca 4 factores importantes. Está esa parte que es la parte biológica, y esa parte biológica
tiene consigo lo que es la bioquímica también, que debemos de enseñarle a esos jóvenes y a esos padres y madres lo que comprende esa parte biológica, conocer nuestras partes, respetarlas, pero también cómo esa parte biológica se vincula con esa parte bioquímica. Ya tú vas viendo toda esa parte hormonal, etcétera, etcétera. Pero después viene otro factor de las dimensiones, que es esa parte psicológica. Cómo todo este proceso que estamos viviendo en lo fisiológico y en lo bioquímico afecta nuestras emociones, afecta nuestros pensamientos y va afectando una serie de factores psicológicos en nosotros. Y cómo debemos de responder, ese es otro compromiso dentro de la educación sexual. Cómo podemos responder de manera asertiva, de no generarnos esa angustia, de comenzar a ir cambiando percepciones. Ya esa es la parte de la dimensión psicológica. Entonces después venimos con esa dimensión sociocultural, todo eso que aprendemos en la comunidad, lo que aprendemos en nuestras casas mismas, toda esa educación restrictiva. Ese es otro factor también que abarca la sexualidad. Cuando después de ahí nos vinculamos también dentro de esa educación sexual con lo que es la ética y la fisiología y la filosofía, en esos valores, cómo nosotros podemos aprender a ser responsables de nuestro cuerpo, cómo nosotros comenzamos a respetarnos a nosotros mismos. Entonces ya tú vas viendo la gran dimensión que abarca la educación sexual. En ningún momento te he hablado solamente de los genitales. De coito, no, para nada. Entonces, por eso han habido una evolución muy grande en todo el tema de educación sexual. Han habido una serie de modelos de educación sexual. Primero estaban esos modelos restrictivos, reprimentes, en donde se decía que el sexo solo se enfocaba en lo que era los genitales. Bueno, ahí había muchas represiones. Después vienen estos modelos que, bueno, fue en el que a mí me formaron. Pero ya después que voy creciendo en la materia, voy diciendo, bueno, pero por algo comencé, que es el modelo de información y prevención. Ya ahí vamos entrando cuando en la década de los 70, 80, en donde comenzamos con la prevención de las infecciones de transmisión sexual y todo lo que era la prevención hacia este esquema. Ahí se enfocaba la educación sexual. Pero ya después vamos ampliando y con todo esta en el marco de las conferencias internacionales de Beijing, comienza y surge ese gran modelo de educación sexual integral, que es de donde se va observando ya la dimensión de la sexualidad desde sus 4 componentes. Y comienza a hacerse más amplio y se le reconoce con el nombre primero de educación sexoafectiva. Ya fueron cambiando factores, integrándose nuevos. Y ahí es que viene la educación sexual integral. Y es lo que se promueve para nuestros centros educativos, esa educación sexual integral, en donde no solo vamos a hablar de y ese trauma, cómo te voy a insertar en una colocación de un condón si todavía yo no te he dado un empoderamiento de tu cuerpo, si todavía faltan una serie de factores emocionales que debes de manejar para tú poder verte frente a un condón. Sara, a ver, con el tema de la educación sexual y los niños, por ejemplo, mucha gente le tiene mucho miedo a hablar de la vagina con una niña o hablar del pene con un niño. Entienden que los exponen que lo están motivando a que ellos busquen. Exacto. O a depredadores sexuales, abusadores sexuales. Pero también muchos educadores como tú has dicho miles de veces que hablar de educación sexual con los niños hace todo lo contrario, hace que se cuiden. Porque por eso es educación. Es la manera. Cuando trabajamos allá en el centro con los padres, lo rico de la sexualidad es que la sexualidad tiene
un alto espectro y comienza desde que nacemos hasta que morimos. Eso es lo rico de la sexualidad. Entonces, comienza a tener su alta incidencia desde el vientre, desde que comenzamos con esa gestación, comenzamos a evocar educación sexual a nuestros niños y a nuestras niñas. Pero esos niños no se van a quedar solamente estando en esa tabula rasa, también van a tener inquietudes, también van a comenzar a sentir, a tener sensaciones, claro. Y va a comenzar a tocarse sus genitales y va a comenzar a querer saber por qué el mío no se parece al de mi hermanito, por qué el de mi hermanito cereta, o ellos dicen otro nombre, se ponen un palito, y por qué el mío se queda así, por qué yo siento algo que hace boom, ay, en mi vulvita, mami. Esas son preguntas que hay que darle respuestas, porque son situaciones hormonales que a ellos van a llegarle y le van a generar inquietudes, y por eso la educación sexual comienza desde la infancia. Ahora, hay algo que siempre le aclaramos a los padres. No es que tú vas a estar proporcionándoles informaciones de más. Okay. Debes de entender que debes de responder a sus inquietudes. Okay. Y tú vas a decir verdades. Tú le vas a decir la verdad, pero no toda la verdad. Sara, la famosa pregunta que muchos padres relajan incluso con eso es, ¿cómo se hacen los bebés? Esa es la pregunta básica. Aquí ya tú estás educando en sexualidad. Sí, ya desde ahí comienza, desde esa inquietud. Muchos padres siempre nos hacen esa pregunta. Usted no tiene que comenzar desde que hay que hacer relaciones sexuales, que ese niño no está claro en qué son relaciones sexuales coitales. Simplemente usted puede desde el afecto comenzarle a decir, cuando papi y mami van a la habitación, comienzan a conversar, se dan besitos, ya el niño no quiere más de ahí, no le interesa tanto más de ahí. Hay algunos que sí han escuchado a sus amiguitos, como nos llegan muchos a consulta, claro, y nos dicen, él está diciendo en la escuela que su papá y su mamá se trancan en la habitación y hacen ta, ta, ta. Ya tú sabes que a ese niño hay que comenzarle a dar una educación sexual especializada, porque él está adquiriendo una información que no es exactamente la que su capacidad mental puede administrar. Entonces tenemos que comenzar a enseñarle cómo él va a esa información que él tiene, a írsela no restringiendo, sino dándole pequeñas dosis, y no es dosis tú, sino preguntándole hasta dónde él pudo aprender, hasta dónde él vio. ¿Qué vio? Porque queremos explicarle a ellos las cosas, borrándole su cabecita, pero no sabemos hasta dónde ese niño pudo ver. E incluso muchas veces por televisión, que vieron por el YouTube, porque le llegó. Eso es lo que más nos llega a consulta. Entonces, primero indaguen hasta dónde fue que pudo ver, y ya de ahí es que vamos a ir proporcionándoles informaciones y sin restricciones, sino, ya hasta ahí llegó, hasta ahí tenemos que darle una explicación clara y certera. Nada de ponerlo de que a que ellos se queden a la imaginación, porque entonces van a ir a buscar, van a ir a preguntar, y ahí es que van a comenzar todas las desinformaciones con las que ellos llegan a nuestras casas. También es bueno que toques ese punto, porque la educación restrictiva que mencionabas al principio, quiero ponerte un ejemplo, es cuando a la niña le dicen que cierre la piernita, que la niña se sientan con la piernita cerrada, exacto, que el vestido, pero al niñito, cuando tiene una erección frente a toda la familia, se lo celebran, se lo aplauden. Entonces el niño se ve que él sí tiene un permiso, pero la niña no puede ni siquiera hablar, no puede tocar. Ay, esa es la otra. No te rasques por ahí, que se ve muy mal. E incluso recuerdo una paciente que me decía que ella nunca había tocado su vulva, porque de niña le decían que si ella se rascaba la vulva iba a provocar a los hombres. Así es. Imagínate ya la sexualidad de esa chica cuando sea adulta. Una tan simple que llegan muchas mujeres bloqueadas en su tema para poder tener un desenvolvimiento social, era que su madre le decía que las mujeres hay que colocarle una pastillita entre las piernas para que no la abran. Oh, sí, recuerdo eso. No también. Ella me decía cada vez que mi esposo me dice, pero abre la pierna, nada más me llega la voz de mi mamá diciéndome, mira, al amor hay que ponerle la pastillita entre la pierna para que no la abran.
ahí es que hay que ponérsela, no es dársela para que la beban. Entonces, eso le impedía a ella poder tener una apertura de sus piernas en el momento del contacto sexual. Sara, también vamos creciendo ya hablamos de los más pequeñitos, vamos creciendo cuando al varoncito le empieza a salir el bocito y el pelito en su zona genital o en las axilas, o la hembrita le empiezan a crecer los senitos o le llega la menstruación. También estamos hablando de sexualidad aquí, ¿verdad? También. Y ahí, por eso es la importancia de la educación sexual en las escuelas, porque dime, si los padres no están preparados para vivir esa pubertad, para vivir ese estado de ebullición, porque comienzan a crecerle los senitos y comienza el pechito y comienza ese galillito a los varones, a salir ese gallito, y ellos no saben por qué, y ahí comienzan ellos a frustrarse, comienzan a salir esas espinillas y comienzan ellos sexualmente a frustrarse. Y viene esa menarquia en esas hembras que pasa a ser una burla entre los grupos, tanto a la que le ha dado como a la que no le ha dado. Entonces comienzan ellos a no aceptar esa parte de su cuerpo, porque también hay un componente bioquímico en ellos, unos cambios hormonales que lo hacen que fluctúen en sus emociones y que tengan una no aceptación de sí mismo. Entonces, todo eso debe de ellos conocerlo en su escuela, deben saber cómo manejarlo, pero no solamente en lo físico, porque también viene esa parte emocional que se va afectando. Comienzan también, cuando hay ese proceso, Rocío, que ahí sí es duro, comienza esa presión de grupo, en donde muchas me dicen, cuando yo le pregunto, mi reina, ¿por qué tuviste relaciones sexuales? Y ellas me dicen, no sé, lo que pasa es que somos un grupo de 7 y ya habían 5 que habían tenido relaciones sexuales y yo quería saber lo que era eso. Por Sara, la carencia de educación sexual adecuada. Increíble. Al regreso quiero que hablemos un poquito más de eso, tanto en los varoncitos como en las chicas también. Sara Iglesias es psicóloga clínica, ella es experta en el tema de la sexualidad y también trabaja con mujeres que han sufrido abuso sexual. Me parece súper interesante, ustedes pueden seguirla a través de las redes sociales como Sara en Consulta. Al regreso de la pausa hablamos ya del tema cuando los adolescentes empiezan a besarse, a tocarse, a sentir. Todas esas necesidades. Esas necesidades que tienen, ¿verdad? Que son confundidas. Excelente. Vamos a una pausa y al regreso volvemos a hablar con Sara. Consultando con Ana Simó. Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. El día de hoy me acompaña Sara Iglesias. Sara es psicóloga clínica y también especialista en el tema de la sexualidad humana. Es parte del equipo del Centro Vida y Familia y hablamos sobre la educación sexual. Sara, antes de continuar, es importante que la persona que eduque en sexualidad, es decir, que dé estas charlas, que venga a programas como este, esté preparado, ¿verdad? Totalmente preparado. Mira, acá en el país, como te había dicho, ha sido todo un proceso. Cuando comenzamos a vivir todo el proceso después de las conferencias, la Organización Mundial de la Salud dictó como una prioridad la educación sexual en las escuelas por las experiencias ya y todos los datos arrojados en países como Francia, en toda la repercusión positiva que tuvo en la prevención de embarazo, en las relaciones de parejas positivas. Entonces comenzó a hacerse un boom. Aquí en el 2003 se comenzaron a preparar a docentes, orientadores y psicólogos para incursionar en las escuelas con el tema de educación sexual. Resulta que hay un tema importante. Para tú dar educación sexual, primero debes de ser trabajado tú, tus interiorizaciones, trabajar toda esa educación restrictiva con la que tú has vivido. Pueden darte todas las informaciones necesarias para educar, te la pueden dar, pero ese componente personal del ser que influye en el convencimiento, en el respeto del otro, de cada una de sus vivencias, de cada una de esas historias que vas a encontrar cuando estás educando, va a ser el pilar para tú dar una educación sexual adecuada. Por eso es importante preparar el personal
que va a impartir la educación sexual. Trabajarle todas esas diferencias, todos esos tabúes, todos esos mitos, todos esos traumas que ha tenido esa persona y así poder dar una educación sexual de calidad y efectiva. Excelente, Sara. Vamos a hablar de los adolescentes y las hormonas, la iniciación sexual, el mito, tal vez uno de los mitos más grandes o las creencias erróneas más grandes. Tú me dirás que eres la experta, ¿verdad? Yo te voy a dar mi opinión, que soy productora y soy relacionista público, ¿verdad? Sí. Esa es mi profesión. Es que hablarle del coito, de las sensaciones de los senos, de la masturbación, del preservativo a los muchachos es incitarlo a que tengan e inicien la vida sexual. No. Resulta que por desconocimientos es que llegamos a cometer errores. Si tú sabes, Rocío, ¿qué otro elemento es que hay ahí cuando se proporciona esta información? Es la manera como se le proporciona la información al adolescente. Si al adolescente le hablamos de prevención de una manera en donde ellos se empoderen de ese autocuidado, de esa responsabilidad al llegar a tener relaciones sexuales coitales, no es lo mismo que decirle, mira, vete a tener relaciones o tú puedes tener relaciones. No, lo que te dicen es, aquí no me venga a preñar. Exacto. Aquí no me venga a preñar, si no, cuidado si preña. O se le dice en las escuelas, miren, si usted de aquí la que sale preñada se va del colegio, de la escuela o del colegio. Ya desde ahí estamos. Resulta que los adolescentes desde la programación neurolingüística le educamos mucho a los padres diciéndole, el adolescente que tú le mencionas el no, su esquema mental está entendiendo lo contrario, que sí. Y desde ahí debemos de partir para comenzar a orientar a nuestros adolescentes. No podemos decirle no hagas, sino las consecuencias que tú puedes vivir como ser humano, cómo esto te va limitando en tu proyecto de vida, y comenzar a incitarle, a motivarle en lo que es una vida sana, una vida sexual sana, qué tú quieres, en dónde tú te ves, cómo tú quieres estar. Y ahí es que comenzamos entonces a vincularle el tema de las relaciones sexuales, pero desde la perspectiva de lo positivo que quiere vivir ese joven, que necesita vivir ese joven. Okay. Pero desgraciadamente vivimos en poblaciones en donde nuestros jóvenes están totalmente desinformados respecto, primero, a toda la fase del desarrollo sexual. Eso es un tema 1-1 cuando estamos trabajando allá en el centro. Es decir, que las niñas y los niños no conocen que su cuerpo va a cambiar con el tiempo. Ni todas las transformaciones que van viviendo, pero lo grande es que cuando le enseñamos educación sexual solamente desde los genitales, desde lo que va subiendo el pecho y esa parte fisiológica, y no la ligamos, Rocío, con esa parte bioquímica de todas esas transformaciones que va a tener ese joven, esa joven dentro de sus hormonas, ahí entonces los estamos dejando sin la información completa. Y ahí es que ellos comienzan a ver si me están creciendo los senos, pero ¿por qué yo estoy sintiendo que mis senos, yo quiero como que me lo toquen? Uh-huh. ¿Por qué yo me siento... ¿Cómo me llegan tantos que me dicen, ay, es que yo creo que yo soy bisexual, porque es que yo me siento bien con fulano y me siento bien con fulano? Que esa es otra temática dentro de la educación sexual, porque estas hormonas están demandando afecto, estas hormonas están necesitando, hay sensaciones fuertes que desconozco, tengo que darle un nombre a bisexualidad, a homosexualidad. Sí, porque entonces, eso es lo que ven. Porque como es lo que estoy viendo en todo esto que están promoviendo en las redes, que no está bien explicado ni está especificado,
ya lo llevan y el joven es concreto, el niño es concreto, el adolescente es concreto, no son abstractos. Entonces tenemos que bajarlo un poquito y hacerlos entender, no, es tu situación hormonal, porque sí, por eso es que están creciendo tus senos, por eso en tu vulva tú vas sintiendo, por eso tus sensaciones están a flor de piel y por eso tú sientes que cualquier amiguito que te abraza, tú te coges y te sientes que la piel se te pone como gallina. Pero no es que tú estás enamorado, por favor, entiéndelo, son tus hormonas que están funcionando. Y felicidades, disfrútalas, pero no las disfrutes llegando al coito, disfrútalas de otra manera y así tú lo vas a sentir con él, lo vas a sentir con todo lo que van a llegar. Solamente es comenzar a tener ese contacto contigo mismo, contigo misma, entender tu proceso, comenzar a tener autocontrol, que es otro tema importantísimo cuando estamos trabajando el tema de sexualidad humana, ese tema de autocontrol en nuestra sexualidad. Entonces ahí es que le vamos creando esa responsabilidad a cada joven. ¿Qué me puedes decir, Sara, del tema del abuso sexual cuando hay una educación restrictiva, una educación sexual restrictiva? Tenemos más, somos más susceptibles al abuso sexual, a estos delitos, o ¿cómo funciona el tema? Mira, sí, cuando hay educación restrictiva, el adulto es el que sabe lo que está haciendo. El niño, la niña, el adolescente desconoce todo el ámbito de lo que es relaciones sexuales, relaciones coitales. El único que está consciente de a dónde va y lo que quiere es el agresor. ¿Qué sucede? Cuando al niño se le comienza a estar con esta educación punitiva de que no deje que te toquen aquí, no deje que te toquen aquí, cuando llega un adulto que por lo regular es una persona muy allegada a casa, alguien cercano, y está comenzando estas hormonas a revoltearse, es como que quizás ella está oyendo el programa y mira, chica, es una persona que vaya al centro y es una fiel seguidora de Ana, y ella, voy a tomar tu ejemplo que es muy importante para las demás mujeres. Ella decía, yo no entendía, él llegaba y me abrazaba y ella se culpaba por eso, porque él me abrazaba con 13 años, él me abrazaba, él me besaba y yo me sentía bien, pero yo sabía que él estaba haciendo, que yo estaba haciendo algo mal, pero yo me sentía bien y yo no sabía, yo no pensaba remotamente en que él iba a penetrarme. Pero hasta la penetró y ella ni siquiera cuestionó. Wow. Y se dio cuenta de que ella había sido penetrada porque él utilizó una estrategia de colocarla, de unas colocaciones que ni siquiera me gustaría mencionarlo aquí, de colocarla de una manera que ella ni cuenta se dio. Ella solo vio la sangre, pero tenía la duda si la sangre era de algo, si era de él o si qué. Entonces, cuando ella se da cuenta es a los 18 años, cuando tiene su primera relación sexual con su novio, que le dice, tú no eres virgen. Y ella dice, ¿cómo que no? ¿Y cuándo pudo haber sucedido? Así, hasta ahí llega el tema de la inocencia del adolescente y del niño respecto a las relaciones sexuales coitales. Y eso en ella creó un trauma de una culpa tan fuerte, porque ella decía, es que yo no me di cuenta que era eso. Nunca lo pensé, yo simplemente vi eso. Después fue que me di cuenta por el olor del semen que sí, que fue eso. ¿Tú te imaginas? Esa niña hubiese salido embarazada sin darse cuenta, y por eso suceden casos de niñas que quedan embarazadas y ellas mismas no saben, porque el niño, la niña, el adolescente desconoce de las prácticas sexuales. El único que la sabe es el adulto. Entonces ellos, mientras más le vamos diciendo las habilidades del adulto, los va confundiendo más. Si más los restringimos, esas habilidades que el adulto para lo que se prepara es para capturar su presa, entonces ellos se ven más confundidos y entonces caen más fácil en todo el cuadro que le prepara el agresor. ¿Qué me puedes decir de los varones? Porque estoy pensando en esa niña, pero también hay muchos hombres víctimas de abuso sexual. Sí. Muchos niños que fueron víctimas, hoy son adultos, pero pasa todo el día y tal vez por el tema
de penetración, cuidamos más a las niñas, pero a los niños, a los varones hay que cuidarlos. Se ven expuestos. Déjame decirte que del mismo modo, para que tú, que eso se lo expliqué a esa paciente, le dije, del mismo modo, para hacerle sentir, no eres tú sola. Hay varones que han sido abusados sexualmente, penetrados, y ellos no se dan cuenta, por desconocer la parte fisiológica de su cuerpo. Ellos no se dan cuenta que fueron abusados. Él solo me colocaba así y yo no sabía qué era lo que él hacía. Desconoce la funcionalidad de su cuerpo, desconoce todo el esquema fisiológico de su cuerpo, que es una parte importante, hacerles conocer la parte, su estructura fisiológica. Y entonces coge el niño, es penetrado y él mismo no sabe. Él desconoce que fue penetrado porque todo esto envuelve una serie de juegos. Y por eso, pero ahí viene después ese compromiso, ese contrato que hay emocional y ese contrato moral que existe entre el niño y el agresor, entre el niño con sus padres. Ese contrato moral que yo no puedo decir lo que me sucedió porque ni siquiera ellos mismos saben explicarlo. ¿Qué fue lo que sucedió? Solo sé que hay algo malo, pero yo no sé qué fue lo que sucedió. Sara, los maestros nos marcan en la vida. La verdad es que yo puedo recordar bastante. Muy buenos maestros que tuve y que le tengo muchísimo cariño. Yo me pasé toda la vida en el mismo colegio, desde que tenía 3 años hasta que ya salí. Siempre vimos los mismos maestros, los mismos compañeros. Yo recuerdo a don Pantaleón. Nuestros padres, sí, nuestros tíos. Yo recuerdo a don Pantaleón, que era el seguridad de afuera, que yo lo veo como un tío, porque lo vi desde chiquita. Entonces, los maestros, los directores, hasta el que te vende el bizcochito. Afuera. Los adolescentes hablan con ellos. ¿Hasta dónde llega el trabajo del adolescente, del educador, de la directora en este proceso de educación sexual? Mira, Rocío, para los años 2007, 2008, 2009, yo trabajé en centros educativos como psicóloga en los centros educativos. La verdad que es tan importante que los profesores, yo recuerdo que hubo un vínculo tan estrecho entre nosotros que en la escuela, que descubrimos tantas cosas. Ahí se descubrieron cómo se llevaban las niñas a casas de cita. Sí. Las niñas se las llevaban. Las profesoras desconocían de todo esto, me llevaban las mochilas y decían, esa muchacha nada más llega aquí y ella coge y se larga por ahí, se desaparece y yo no sé nada de ella. Me quedo con la mochila y ahí se descubre. Esas niñas que se ven violadas por padrastro, por todo, se descubre en las escuelas. Ese es el mejor espacio para la detección de todos los abusos sexuales, de la trata de blanca, del uso de sustancia, pero para eso debe de haber una adecuada preparación mental. Niñas que acudían a abortar de manera tan sin control, degradada, teníamos que acudir a sus casas con sus madres, a poder educar a las madres para que entendieran por la situación que estaban atravesando sus hijas, niñas con infecciones de transmisión sexual detectada después que trabajé bastante con todo el personal. ¿Sabe por quién? Por el portero. Por el portero. Por el portero que va y me dice, psicóloga, venga acá. Hay una niña que ella todos los días manda a comprar una pastilla. Venga para enseñársela, porque la preparación era para que ellos comenzaran a detectar y me lo refirieran. Claro. Cuando vamos y voy a donde la niña, le pregunto qué es lo que ella compraba. Ella compraba una ampicilina 500 todos los días. Cuando le pregunto, la niña estaba con infección de transmisión sexual, su madre la había llevado y entre la indagación y la indagación la niña estaba siendo violada por su padrastro.
Wow, Sara, increíble. Seguro todo el mundo está bien atento a todo lo que está diciendo Sara. Perfecto ejemplo de cómo podemos trabajar la educación sexual desde la escuela. Desde la escuela. Increíble. Y esa es una realidad que pasa en todas las escuelas. Sin estrato social. Yo tuve que irme de esa escuela porque me amenazaron. En serio, Sara. Increíble. Vamos a una pausa comercial y al regreso continuamos conversando contigo. Hoy hablamos sobre la importancia de la educación sexual en las escuelas. Volvemos en breve a Consultando con Ana Simón. Consultando con Ana Simón. Consultando con Ana Simón. Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. El día de hoy me acompaña Sara Iglesias. Ella es psicóloga clínica, especialista en el tema de la sexualidad y también trabaja en el Centro Vida y Familia. Ella es parte de nuestros psicólogos. Usted puede hacer una cita con ella, claro que sí. Solo tiene que llamar al centro al 809-566-0948 y seguirla en sus redes sociales como Sara, con H, S-A-R-A-H, rayita abajo consulta. Sara en consulta. Yo de todos modos estoy colocando su información en nuestras redes sociales. Hablamos sobre el tema de la importancia de la educación sexual en las escuelas, que no solo en las escuelas, porque se aprende de todas partes sobre sexualidad. Y a propósito de eso, Sara, a nivel del país, a propósito de que ayer el presidente, ¿verdad?, hizo su rendición de cuentas. Es un tema que en educación no se tocan esos temas. Un día el presidente hablará. Sí. Pero, ¿qué se ha hecho respecto al tema de educación sexual a nivel regional, a nivel nacional? Mira, el tema de educación sexual en toda Latinoamérica viene siendo una problemática muy controversial. Resulta que hay interferencias desde los organismos legales o de esa parte de la legalidad, porque aunque han habido tantos estudios que arrojan resultados positivos en torno a la educación sexual, en todos los beneficios que vivimos la población en general cuando estamos educados en sexualidad, existen ciertas trabas. Está todo el tema de la situación política. Cuando hablamos de la situación política están los acuerdos entre esos organismos que prefieren que hayan todo el tema de que no avancen, de que no se avance porque hay negociaciones importantes. Está también el tema religioso, toda esa negatividad desde lo religioso para que se imparta educación sexual, porque está vista desde lo biológico, desde el cuerpo, desde la genitalidad. Entonces, esto impide a que se pueda o creer en una educación sexual afectiva que vaya creciendo en valores. Entonces, somos regidos por estos espacios y desgraciadamente en nuestras escuelas hoy en día todavía ha sido una lucha muy fuerte de que se pueda implementar dentro de la currícula como una materia efectiva la educación sexual. Yo comencé a trabajar el tema desde los años 2000, en donde participé. El país ha tenido muchos pasitos, ha dado pasitos. O sea, vamos al pasito, pero vamos avanzando. Muy al pasito, pero sí, gracias a Dios, hemos ido como integrando, ¿no? Hemos ido dando un pasito aquí y se retrocede 2 veces, pero todavía quedan personas que tienen el deseo, que tienen el entusiasmo. Yo recuerdo cuando en los años 2000 comenzamos a trabajar con una producción de un material para las escuelas que era educación sexoafectiva. Esa fue una temática, incluso ni se llegó a imprimir. Yo recuerdo que se quedó como en una carpeta, pero era muy lindo el trabajo. Después estuve vinculada a una producción de otro material que muchas veces me dicen los profesores que no tenemos cómo es que lo vamos a trabajar. No saben cómo. No saben, desconocen totalmente. Trabajamos un material y lo lanzó Profamilia. Tuvo muchas controversias, básicamente desde la iglesia. Y es un material fantástico. Recuerdo también para el 2014 que en el Instituto de Sexualidad Humana de la UAS hubo una producción de un manual de educación sexual
también generó muchas controversias. Eso es lo más fascinante, todas las controversias que generan los manuales cuando salen al aire. Entonces, después estuve muy vinculada con un programa que tiene salud pública buenísimo, en donde hay un personal muy capacitado, muy preparado para trabajar educación sexual, que es el programa PRONAISA, Programa Nacional a Adolescentes, y ellos tienen una producción maravillosa con todo lo que es VCD, todo lo que es el manual, para poder educar. Y siempre refiero a los profesores a que vayan allá a PRONAISA, a que busquen allá en el Instituto de Sexualidad Humana, pero más que nada que se integren dentro de la preparación, de la formación que dan en el Instituto de Sexualidad Humana en la maestría de Sexualidad Humana. Después de eso, creo que tener que esperar a que se decida dentro del Poder Legislativo que si se va a dar o no se va a dar educación sexual en las escuelas, yo creo que no podemos esperar esto. Vamos a avalarnos de que existe una ley del Código en el Código del Menor existe un artículo que insta a la educación sexual a niños, niñas y adolescentes. Podemos avalarnos a los derechos sexuales que tiene un acápite que insta a que los jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes deben de ser informados sobre sexualidad humana. Ese otro aval. Tenemos una ley de educación que también promueve la necesidad de educar. No vamos a esperar a que ahora vayan y digan en el Congreso, que digan en el Senado, sí, se va a dar educación sexual. Comencemos a apoderarnos de esas leyes. Esos instrumentos vinculantes existen, pues vamos a avalarnos a ellos y vamos a tener esa integración, vamos a comenzar a prepararnos desde nosotros, a comenzar a dar esa educación sexual. Es como dicen, si de arriba no viene el mandato para darla, vamos a generar las inquietudes y las presiones desde abajo. Vamos a crear las necesidades, vamos a hacernos conscientes de esas necesidades y de ahí después comenzarán a ver. Sí entiendo que a veces las propuestas que han llevado hacia el Estado, hacia el Poder Judicial, hacia el Poder Legislativo, tienen ciertos temas neurálgicos como son los de identidad sexual y todo eso, que es por lo que ellos no quieren, creo yo, digo yo, que no quieren aprobar las leyes, pero comencemos nosotros a darlo como esa integralidad que tiene la sexualidad, a nosotros darle esa visión integral para que comience a ser aceptada la educación sexual en las escuelas. Es muy necesario. En Francia se arrojó investigaciones importantes en donde la educación sexual se evidenció que hubo una baja en la tasa de embarazos en adolescentes, una baja muy grande. También se evidenció buenas relaciones sexuales de pareja, una longitudinalidad de las relaciones entre pareja, en donde se previno las infecciones de transmisión sexual, en donde la parte afectiva estaba mejor manejada. Entonces, si hay estas evidencias de que sí son factibles, ¿por qué no usarlas? Claro. ¿Por qué no comenzar a implementarlas? Claro. Desde los psicólogos en las escuelas podrían asumir esas responsabilidades y podrían comenzar a ir haciendo nuestros niños más fuertes. Excelente. Ustedes pueden seguir a Sara a través de las redes sociales, Sara en Consulta. Ahí pueden hacerle su preguntita a cualquiera que quedó pendiente, pero te aprovechamos muchísimo, Sara. La verdad es que aprendimos mucho. Yo sé que los padres, los tutores y quienes nos están escuchando han aprendido también, al igual que yo, y si quieren repetirlo o compartirlo, este programa está disponible en Facebook. Cuando se termine el programa pueden ir a Facebook, en el fanpage de CDN, Cadena de Noticias, y también en el fanpage Ana Simó, y volver a escucharlo. Decimos adiós por el momento en televisión, pero seguimos en vivo a través de la radio 92.5 FM y 89.7 FM. Gracias, Sara, por venir al programa. Muchas gracias. Gracias, mi amor. A ustedes seguimos en vivo a través de la radio, pues nos escuchamos en un momento. Bye, bye.